Ok, vamos entonces a resolver este circuito por el método de corrientes de lazo. En este momento lo que vamos a hacer es dibujar las corrientes sobre este circuito en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces notamos que esta corriente viene en este sentido, incluso la puedo arrancar desde acá abajo. Y a este lado viene la otra corriente del otro lazo que vendría en este sentido, siempre por este lado, el sentido de las manecillas del reloj. Okay, vamos a llamar a esta la corriente A y la corriente B. Esta sería la corriente A y la otra sería la corriente B. Listo. El segundo paso sería indicar las polaridades de las resistencias. Entonces, teniendo en cuenta que aquí dice más y aquí dice menos, este sería más, menos por el lado izquierdo. Aquí sería más, menos en R3 por el lado derecho, más y menos por este lado. Luego dice, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para cada una alrededor de cada lazo. Entonces recordemos que esto me dice que la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. Entonces vamos por el lazo 1. Entonces en el lazo 1 viene siendo menos 2 voltios más, recordemos que por ley de Ohm la caída de voltaje aquí es la resistencia por la corriente, entonces sería R1 y A, más por este lado viene la resistencia R3 y las corrientes vienen en sentidos contrarios, y A baja y B sube, entonces sería una resta de esas resistencias, entonces sería R3 que multiplica a IA menos IB, y esto sería igual a 0. Cambiamos por los valores, entonces menos 2 voltios más 2 ohmios, no vamos a poner las unidades de medida, 2 por IA más R3 que son 4 ohmios y A menos IB igual a 0. Vamos a realizar en este caso propiedad distributiva, entonces me va a quedar 2IA más 4IA menos 4IB, y estos 2 voltios que están a este lado van a pasar al lado derecho a hacer operación contraria, o sea que me va a quedar igual a 2 voltios. Entonces va a quedar sumar términos semejantes. Los términos semejantes en este caso son 2 más 4, entonces me va a quedar 6IA menos 4IB igual a 2. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Vamos para el lazo 2. En el lazo 2 tenemos entonces, recordemos que no importa el orden, pero aquí veo una fuente. Entonces empezamos por más 6 voltios más R3, si yo sigo por ese camino, más 6 voltios, más por este lado viene RI3, entonces R3 que sería IB menos IA, porque por el lado derecho positivo viene IB y negativo viene IA. Luego viene RI2, por este lado viene RI2, entonces RI2 y B igual a 0. Entonces reemplazando por los valores va a quedar 6 voltios más R3 que es 4, que multiplica A y B menos IA, más R2 que es 1 y B igual a 0. Realizando propiedad distributiva a este lado me va a quedar 4IB menos 4IA más 1IB igual a menos 6 voltios, porque lo que hacemos es que este 6 que está aquí positivo pasa a este lado a restar. Términos semejantes,
semejantes están IB, 4IB y 1IB, entonces primero pongo menos 4IA más 5IB, porque 4 más 1 da 5, 4IB igual a menos 6. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces las ecuaciones son 6IA menos 4IB igual a 2. Y la otra menos 4IA más 5IB igual a menos 6. Bueno, hay varias formas de resolverse, por sistema de ecuaciones o por determinantes. Vamos a hacer, como son tan poquitas las ecuaciones, vamos a hacerlo por sistemas de ecuaciones. Vamos a escoger el método de reducción. El método de reducción significa que yo voy a multiplicar la ecuación 1, que es esta, la voy a multiplicar por 5, y la ecuación 2, que es menos 4IA más 5IB igual a menos 6, la voy a multiplicar por 4. O sea, la voy a multiplicar, la primera ecuación la voy a multiplicar por 5 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 4. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces multiplico cada término por 5. 6 por 5, 30. Entonces 30IA menos 4 por 5, 20IB igual 5 por 2, 10. Cada término debe quedar multiplicado por 5. Ahora, este término va a quedar multiplicado por 4. Menos 4IA, menos 16, perdón, porque 4 por 4 da 16, entonces menos 16IA más 20IB igual a menos 24. ¿Por qué se multiplica por 4 y por 5? Porque la idea es encontrar un número que me haga que se cancele alguna variable, sea IA o sea IB. Como 4 y 5 están positivo y negativo respectivamente, entonces lo multiplico cruzado. En ese caso me queda menos 20IB más 20IB, que cuando yo voy a sumar esas expresiones, esta con esta, menos 20 más 20 se van a cancelar. Entonces ya procedo a simplificar las otras. Me queda término a término. 30 menos 16, que es igual a 14. 14IA igual a 10 menos 24. Menos 14. O sea que IA es igual a menos 14 sobre 14. Eso significa que IA vale menos 1. ¿Qué significa esa menos 1 amperios? ¿Qué significa eso? Que IA está elegida en la dirección contraria. O sea, nosotros la señalamos en un sentido, en este sentido, IA va realmente hacia el otro sentido. Esto no significa que esté mala ni nada, sino que simplemente va para el otro lado. Ahora, para encontrar IB, simplemente reemplazamos IA en alguna otra ecuación, en la 1 o la 2. Entonces vamos a decir que sustituimos IA en la ecuación, pongámosle que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces vamos a sustituirla en 1. Entonces 6 por menos 1 amperio menos 5IB es igual a 2. Y de esa ecuación vamos a despejar IB. Entonces me quedan menos 6 amperios menos 5IB igual a 2. Voy a ahorrar los amperios para facilidad de operación. Entonces me quedan menos 5IB igual a 2 más 6, porque ese 6 pasa al otro lado a sumar. Menos 5IB es igual a 8
IB es igual a 8 sobre menos 5, 5 pasa a dividir, IB es igual a 8 dividido 5, que eso da menos 1.6 amperios. O sea que ambas corrientes van en sentido contrario a la señalada. Ahora recordemos que IB e IA son corrientes ficticias, tenemos que hallar las corrientes reales. Entonces, en otras palabras, eso significa que las corrientes realmente vienen en este sentido. Entonces, IA viene en este sentido e IB también viene en este sentido. Listo. Bueno, ahora lo que necesitamos es encontrar las corrientes que hay en cada una de las resistencias. Entonces, como podemos notar, por esta misma pasa I1, que es la misma corriente IA. Por acá pasa la corriente 2, que es la misma corriente IB. Pero por acá pasa una corriente que es la diferencia entre esas dos corrientes. Entonces, si me hice entender, por este lado pasa una sola corriente que es IA, o sea que la corriente que pasa por R1 es IA. Entonces escribimos: la corriente en R1 es igual a IA, que IA tiene un valor de 1 amperio. Listo. La corriente en R2, entonces miramos R2, pasa solamente IB, pero en el otro sentido. Aquí me equivoqué al escoger el sentido, voy a corregirlo. Esta corriente viene así. Entonces ahí IB, que tiene un valor de 1,6 amperios. Y la corriente de I3, entonces I3 es igual a IB menos IA. O sea que esto sería igual a 1,6 amperios menos 1 amperio. O sea que la corriente por R3 es igual a 0,6 amperios y va en el mismo sentido que va IB, que es la de mayor, o sea, viene hacia abajo. O sea, está bien como está aquí dibujado. Ahora, por cada una de estas resistencias vamos a hallar la caída de voltaje. Entonces, la caída de voltaje en R1, la caída de voltaje en R2 y la caída de voltaje en R3. De la caída de voltaje en R1 sería 2 ohmios por 1 amperio, que eso sería igual a 2 voltios. La caída de voltaje en R2 sería igual a 1 ohmio por 1,6 amperios, que eso es igual a 1,6 voltios. Y la caída de voltaje en R3 sería igual a 4 ohmios por 0,6 amperios, que eso es igual a 2,4, estoy verificando aquí el resultado, 2,4 voltios. Entonces finalmente uno lo que debe hacer es organizar en una tablita los resultados para cada una de las resistencias. Entonces tenemos en este caso 3 resistencias, no tenemos más. Entonces aquí vamos a poner las resistencias, las corrientes y las caídas de voltaje. Entonces la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. En la resistencia 1 es 1 amperio y una caída de voltaje de 2 voltios. La resistencia 2 es 1,6 amperios y una caída de voltaje de 1,6 voltios. Y la resistencia 3 pasa una corriente de 0,6 amperios y una caída de voltaje de 2,4 voltios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este método usado es el método de corrientes de lazo.